Hemos estado estudiando las últimas 2 semanas esta serie que habla del reino de Dios, del reino de los cielos, tratando de entender estos conceptos que maneja la Biblia. La Biblia nos habla de un mundo espiritual y a veces las personas que no están acostumbradas a escuchar de estas cosas espirituales dicen: ¿de qué me estás hablando? Estás hablando de cosas raras. Te oyes religioso. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, que era necesario conocer al Espíritu Santo y recibir el mensaje del Evangelio para poder entrar al reino. Hemos estado hablando del código de este reino, de este lenguaje que son las parábolas de Jesús, a través de estas historias que nos conectaban el mundo natural y nuestras experiencias de vida con el mundo espiritual. Nos ayudaban a entender qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer Dios. Y hoy vamos a concluir hablando de la fe del reino. ¿Cuál es el papel de la fe en nuestra vida para vivir en el reino de Dios, para entender el reino de Dios? En 1 Corintios 4:18 dice lo siguiente: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y les está hablando de 2 dimensiones, de 2 universos: el que se ve y el que no se ve, el mundo material y el mundo espiritual. Y nos está tratando de ayudar a entender cómo opera hoy en día, porque la mayoría de la gente solo puede hablar de lo que puedo tocar, que los sentidos físicos me declaran como realidad, aquello lo que la ciencia te dice, esto es verdad. Pero no puede entender este mundo que va más allá del mundo físico, el mundo metafísico. Y bueno, si hay una parábola moderna que me ilustra esto, es la película de The Matrix. Tal vez un cristiano ortodoxo me va a decir: espérame, solamente usa ejemplos de la Biblia. Pero en el tiempo de los apóstoles eran cosas cotidianas, y para nosotros cosas cotidianas son estas historias que son parte de nuestra vida. ¿Hay alguien que le gusta el cine? A la mayoría le gusta el cine. ¿Disfrutas de una buena película? Bueno, la película The Matrix me llama mucho la atención a mí, porque te está hablando de esta historia distópica. Esta historia que te habla de un mundo ficción, un mundo tecnológico que atenta contra nuestro futuro. Y en la película, estas máquinas creadas por los hombres toman tal inteligencia que después toman rehenes a los hombres, a la humanidad, y tienen a la humanidad cautiva. La gente que nace las tienen conectadas, y mientras que las personas creen que viven una realidad, en realidad están viendo una programación simulada. Es un programa de computadora que les está haciendo creer una falsa narrativa de su realidad. Están viviendo engañados. Y hay un grupo que es la resistencia. Siempre hay la resistencia, ¿verdad? Vas a ver en la política, vas a ver en las películas, la resistencia. Los que quieren salvar al mundo, pero no pueden. Están esperando a un ungido, un especial. ¿De dónde habrán sacado la historia? Pues yo creo que de la Biblia, de la palabra de Dios. Esperan a alguien que sí puede. Y Neo es este joven programador que es elegido por la resistencia y dicen: este va a ser el que nos va a rescatar. Y Morfeo, el líder de la resistencia, se presenta con Neo y le dice: Neo, quiero hablarte de The Matrix, de esta realidad virtual que nos tiene engañados a la humanidad, pero necesitamos que tú nos ayudes para que nos rescates. Y le ofrece 2 pastillas, 2 píldoras, una píldora azul y una roja. Y le dice: mira, Neo, si tomas la píldora azul, lo que va a pasar es que vas a seguir creyendo los mismos paradigmas. Vas a vivir engañado el resto de tu vida, y está bien, es tu elección. No podemos decidir por ti. Pero si eliges tomar la píldora roja, vas a conocer la verdad. Y vas a tener que enfrentar la verdad. Y vas a tener que enfrentar la Matrix y vas a poder rescatarnos. ¿Qué eliges?
Pero para Neo no bastaba con saber lo que significaba cada pastilla. Tenía que tomarla y tragársela para poder entrar en esta nueva dimensión. A mí me representa una parábola moderna esta historia porque se asemeja mucho a la realidad espiritual nuestra. Obviamente esa píldora roja es el Evangelio. Es la palabra de Dios, que a menos que tú y yo la traguemos, la creamos, la hagamos parte de nosotros, vamos a poder entender las cosas espirituales y vamos a poder entrar al reino de los cielos y vivir el poder que Dios ha diseñado para ti y para mí. Pero si no la tomas, si no la crees, porque sabes, hay muchos teólogos que no creen en Dios, muchos expertos en las escrituras, muchas personas que tienen años en la iglesia, pero se presentan y leen la Biblia y dicen, pues no estoy seguro si creo esto. Se me hace muy fantasioso esto de los milagros. Es poco creíble que Dios pueda hacer estas cosas. Si no creemos el Evangelio que nos anunció Jesús, va a ser muy difícil que podamos vivir la dimensión del reino y vamos a seguir tomándonos la píldora azul de un mundo real que nos tiene contentos y vamos a estar en esa rutina, pero no vamos a poder crecer espiritualmente, no vamos a poder avanzar en el reino. Así como cuando un doctor te dice, mira, te receto esta medicina y vas a la farmacia y la compras, el que tú tengas ahí en la mesa de tu cocina esa medicina no te va a sanar, no te va a ayudar de ninguna manera. Tienes que abrir la medicina y tomártela. De esta misma manera opera la palabra de Dios. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que cada vez que escuchas la palabra en un podcast, cada vez que lees la Biblia en tu casa, en tu teléfono, cada vez que vienes a la iglesia y escuchas una predicación, ¿qué haces con esa palabra? ¿La rechazas? ¿La meditas? ¿La cuestionas? Está bien cuestionarla, pero lo más importante es que le digas a Dios, Señor, revélame tu palabra, ayúdame a entenderla, ayúdame, Señor, a procesar esas cosas que me impiden recibirla. Creo que tenemos que ser honestos y preguntarnos, si no la estoy recibiendo, ¿por qué no la estoy recibiendo? ¿Qué hay en mí que se resiste? ¿Qué ideas hay que me impiden recibir la palabra de Dios? Si somos honestos, a veces la resistimos. Pero si quieres avanzar en tu fe, si quieres crecer en esta dimensión espiritual, que tu ser espiritual, tu hombre espiritual, dice la palabra que en nosotros hay un hombre espiritual, que de hecho somos un hombre, un ser humano espiritual, que tenemos un cuerpo, pero somos seres espirituales, pero no lo razonamos. ¿Por qué? Porque no recibimos la palabra del Evangelio, creemos que somos este cuerpo. Y este cuerpo, ese cuerpo que tienes, no eres tú, no es todo lo que tú eres. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al recibir esta palabra, al tomarte tú la píldora roja del Evangelio, entonces tus ojos espirituales se abren a la dimensión de Dios, a la verdad de Dios. Y esto es lo que Jesús hacía, procuraba levantar la fe de sus discípulos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, les hablaba de estas historias. Miren, el reino de los cielos es como... Y vas a ver cuántas veces, más de 15 veces, mencionó en sus parábolas esta comparación. El reino de los cielos es como. Y también empezaba a hacer estas cosas que llamamos milagros, que rompía esta separación entre el mundo natural, con las leyes físicas, y las leyes espirituales y el poder de Dios, ese mundo invisible de Dios, y hacía esta conexión en donde hacía milagros y decían, ¿cómo lo hizo Jesús? Esto es imposible humanamente, materialmente, físicamente, la ciencia dice que no se puede. Pero Dios, Jesús, lo manifestaba con poder. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver que existe un reino y poder entonces elevar nuestra fe. Para después el Señor Jesús decirles a sus discípulos, muy bien, ya entendieron, ya comprendieron, ya creció su fe al caminar conmigo, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Y eso es lo que Dios nos quiere ayudar, a crecer nuestra fe. ¿Cómo te sientes en tu fe? Fuerte. ¿La has alimentado
estás listo para contagiar a los demás. Vienen malas noticias, pero tú dices, no me importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene una situación difícil a tu vida y dices, no pasa nada. Mi Dios pues proveerá todo lo que me haga falta conforme a su riqueza, su gloria. Estás respondiendo no con tus emociones, pero con la palabra de Dios. ¿Lo hacemos así? Muchas veces no, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos la vitamina, la proteína de la palabra de Dios. Dicen los nutriólogos que uno de los componentes más importantes es la proteína. Para todo. Yo lo visualizo de la misma manera con la palabra de Dios. Si no alimentamos nuestra fe con la palabra, aunque digas que ya la conoces, aunque te sientas experto o experta, ya la leí completita, pues sigue leyendo, pero hay mucho que todavía no entendemos. Hay mucho que necesitamos procesar, asimilar, hacer parte nuestra. Cuando leí que un discípulo de Jesús le dijo, ¿crees?, le preguntó Jesús. Y el discípulo le dijo, sí creo, Señor, pero ayuda a mi fe. ¿Cuántas personas hoy como yo podemos decirle a Dios, sí te creo, Señor, pero ayuda a mi fe? Necesito más, quiero más. ¿Quieres pedirle a Dios fe el día de hoy? ¿Habrá circunstancias en tu vida que requieren más fe? ¿Que necesitas salir victorioso en esas áreas y que le dices, Señor, pues ayúdame, necesito creer contigo? Hoy vamos a tratar de esto, de nuestra fe. ¿Cómo podemos darnos cuenta cómo está creciendo esta fe? Vamos a orar juntos, ¿te parece? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque planeaste, Señor, no dejarnos solos, porque nos dejaste un legado, Señor, un menú, Señor, para nutrir nuestra fe. Nos diste todos estos suplementos, Señor, nutritivos para nuestro espíritu. Y nos diste a tu Espíritu Santo, Señor, que nos sigue fortaleciendo, nos sigue equipando. Señor, te pedimos en esta tarde que tú levantes nuestra fe, que no nos dejes desnutridos, que no nos dejes inapetentes, sino que levantes este apetito de tu palabra, que levantes este apetito de tu Espíritu, porque queremos más de ti, Señor. Queremos levantar nuestras manos y adorarte, pero también queremos adorarte en nuestra búsqueda, Señor. Así como un enamorado busca a su novia, así como te persigue un enamorado, así persiga nuestra alma, Señor, a ti. Porque queremos más de ti en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos ayuda. Amén. Ok, entonces brevemente voy a tratar de caminar contigo esto de la fe. Yo sé que has escuchado muchas cosas de la fe, de los milagros, de los dones, de todas estas cosas que podemos obtener a través de la fe. Pero ¿cómo puedo yo, así como el medidor de combustible de un automóvil, ver dónde anda mi fe? ¿Cómo puedo darle testimonio a mi espíritu que mi fe está creciendo? Bueno, yo quiero darte algunas recomendaciones de acuerdo a lo que le dice la Biblia al respecto. Y en primer lugar, la palabra de Dios está aumentando tu fe cuando transforma mi identidad. Cuando yo respondo a la pregunta, ¿quién soy? Y encuentro la respuesta sinceramente en la palabra de Dios. Cuando tú te ves en la palabra de Dios como hijo de Dios, entonces es cuando estás adquiriendo esta identidad. Juan 1, del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué estamos hablando de recibirle? Que te tomaste la píldora, ¿verdad? Que lo creíste, que ahora es parte de ti. Yo recibí tu mensaje. Y cuando lo recibes no es nada más así una ilustración física de que gracias por el mensaje, aquí lo tengo. No, lo tengo dentro de mí. Realmente lo creo. Cuando creo que mi esposa me ama, no, pues estoy convencido que me ama. Cuando creo que mi esposo me ama, cuando creo que mis hijos me aman, wow, no tengo la menor duda. Y así cuando siento que Dios me ama, cuando sé que Dios me ama, que soy su hijo, es cuando he recibido ese mensaje. Cuando ya mi identidad empieza a cambiar, cuando yo me empiezo a ver diferente. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Yo creo que el nombre de Jesús es poderoso y no hay nada ni nadie que pueda contra mi Señor. Eso es recibir el mensaje. Entonces a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no nací en este mundo por un accidente, porque fue el pilón, por el amor de mis papás, porque ellos decidieron tenerme. No, yo nací aquí, yo estoy aquí en la tierra, porque Dios me amó y decidió plantarme aquí con un llamado, con un propósito y rodeado de su amor. Yo sé cuando Dios me ve, Él sonríe, porque me ama. Esta es la conciencia que tenemos que tener de quiénes somos y por qué estamos aquí. Y nuestra identidad, si tú te fijas, bueno, ¿y cuál es mi identidad? Y empiezas a razonar, bueno, mi identidad tiene muchos ángulos. Puedo pensar que recibo mi identidad del país en el que nací, de mis padres, de mi familia, de la sociedad, la comunidad que me ayudó a crecer, de los grupos a los que pertenezco, a lo mejor deportivos, a lo mejor un grupo en la política, ¿verdad?, que ha formado mi idea de lo que debe de ser el gobierno, de lo que debe de ser los derechos humanos. Y todo esto empieza a conformar lo que yo creo, no tan solo de varias ideas, sino de lo que creo que soy y que tengo. Pero cuando recibes verdaderamente la píldora roja del Evangelio, todas estas ideas de ti mismo toman un segundo lugar. Y tú, primero que nada, te visualizas como un hijo de Dios. Para muchas personas la fe es simplemente asistir a la iglesia el domingo, ponerse el título de yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy lo que tú quieras ponerte, evangélico. Pero cuando tú recibes este mensaje, te ves como hijo e hija de Dios. Yo creo que Dios está vivo y que Él participa, Él está presente en mi vida. Él no está aislado, lejano y que de vez en cuando piensa en mí, sino yo sé que Él vive conmigo esta vida. Y tengo esta interacción con Él. Y Él interfiere porque yo tengo la capacidad de orar, de pedirle que Él participe en esta vida. Esto es lo que hace recibir el mensaje de Dios. Que yo recibo una identidad nueva. Y por eso dice Jesús a Nicodemo, es que es necesario que nazcas de nuevo, que te veas a ti mismo de una manera diferente porque naciste espiritualmente. Solamente así va a poder desarrollarse esta identidad conforme a lo que Dios desea hacer en tu vida. Pero dime una cosa, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves solo? ¿Te ves víctima de tu pasado? ¿De tus experiencias, de tus pecados, de personas? ¿Te ves como un pecador que está luchando, tratando de ser bueno? ¿De que Dios te perdone? ¿De ya no fallar? ¿Estás tratando de alcanzar la aprobación de Dios? ¿La aprobación de personas a las que tú amas? ¿Esa es tu lucha? ¿Esa es tu identidad? ¿O sabes que Dios siempre te va a amar? No importa que te equivoques, no importa que falles, no importa que los demás te rechacen, no importa que hayas tenido experiencias difíciles en tu pasado. ¿Cómo te ves? ¿Sabes que todo esto que a lo mejor es negativo en tu vida, Dios lo va a usar para tu bien? Porque te ama. Y que nada en tu vida se va a desperdiciar. Esta es la grandeza del amor de Dios para ti. Dicen que la identidad es esta historia en la que tú te ves, en la que tú desarrollas tu vida y te ves en esa historia. Cuando tú ves esa historia, esa es tu identidad. Así que no eres tan solo un pecador luchando por no pecar o un pecador perdonado. Eres una nueva criatura, en verdad, lo eres. Y Dios está esperando que te identifiques con lo que Él declara de ti y puedas crecer y le des gloria a Él en esta identidad. Tan solo cree. Esta identidad inicia creyendo. Otra manera en la que puedes darte cuenta que la fe está ayudando a crecer tu fe es, la palabra está aumentando a crecer tu fe, gracias amor. Es cuando la palabra transforma tu valor. ¿Cuánto valgo? ¿Qué me da valor?
porque tenemos un sistema de valores y en ese sistema de valores estás tú incluido. Y aprendiste a darte valor, obviamente está conectado con nuestra identidad por cosas que viste en tu familia. Cuando te echaban porras, ay, qué bueno eres para los deportes, qué bueno eres para los estudios o para la música, qué inteligente, cómo me gusta cuando haces esto. Y eso nos motivaba, nos sentíamos valiosos, pero tal vez nos hizo sentir dependientes de que esperábamos la aprobación de los demás para sentir que teníamos valor. Ay, acabaste la escuela, no acabaste la escuela, lograste esto o no lo lograste, o los fracasos en tu vida que te hacen sentir que no vales. Pero aún los fracasos Dios los usa para demostrarte cuán valiosa eres, porque no hay lugar donde puedes aprender más que en un fracaso. Así que no te preocupes por tus fracasos, porque los fracasos no determinan tu valor. Al contrario, los fracasos te muestran que eres más fuerte que eso. Los fracasos muestran que hay algo que Dios depositó en ti que se llama fe, que puede levantarse otra vez y que puede decir, estoy listo para pelear y no me voy a rendir. Esa resiliencia que Dios te dio es valor para tu vida. Así que no te rindas, porque vales muchísimo a los ojos de Dios. A veces estamos persiguiendo cosas nada más para darnos valor. Metas, logros, posiciones. A veces estamos tratando de guardar las apariencias porque queremos parecer con valor delante de los ojos de los demás. Porque si no nos dicen los demás que valemos, no sentimos que valemos. Y Dios quiere que no dependas de las gentes. Si lo hacemos así, si buscamos nuestro valor en el lugar equivocado, vamos a estar persiguiendo esa bolsa de valores humana que no te da verdadero valor. Es una carrera que nunca se va a terminar. Solo Dios te puede mostrar tu verdadero valor. Y lo demostró cuando Él pagó por tu salvación. Cuando Él te adoptó en su familia y te dijo, tú eres valioso para mí. Tú eres valiosa para mí. Quiero que puedas verte como yo te veo. Y por eso en la palabra de Dios nos revela cómo Dios nos ve. No permitas que ese enemigo de Dios que te quiere engañar te muestre quien tú no eres. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres tus pecados. Tú no eres todas esas ocasiones en donde le diste la espalda a Dios. Porque todos hemos estado allí. No es la gravedad de tus errores, de tus malas decisiones, aún de tus pecados ocultos que no quieres que nadie se dé cuenta. Porque te sientes poca cosa, porque te da vergüenza, pero tú no eres esto. Cuando has leído los evangelios y has visto a los apóstoles, ¿no? Si has visto cómo eran tan diferentes. Y uno que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer la Biblia era el apóstol Pedro. Porque era especial, ¿no? Pedro tenía su temperamento, su manera de ser. Y cuando yo lo veía que era un poquito impulsivo Pedro para hablar y para actuar. Yo decía, algo le va a pasar a ese Pedro. Algo viene. Y sí, mientras que fue bien atrevido, bien impulsivo, pues logró cosas que otros no lograron. Por ese carácter, esa determinación. Por ejemplo, fue el primero. Era de los, me imagino que en la escuela fue de los niños que en lugar de, cuando hacía una pregunta a la maestra, en lugar de levantar la mano para contestar, él luego hablaba. No esperaba que fuera su turno. Él, esto. Cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Inmediatamente Pedro contestó, ni levantó la mano. Señor Jesús, ¿puedo decir algo? No, él no levantó la mano. Él inmediatamente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él rápidamente contestaba. Sin embargo, en ese hablar rápido también dijo, no, Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, yo voy a estar ahí contigo en cualquier momento. Yo te voy a defender. Y el Señor Jesús le dijo, ay Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Y exactamente así sucedió. Yo cuando leí todo esto dije, Pedro, qué traidor. ¿Por qué me ves así? Seguramente tú también lo pensaste. Pedro, qué cobarde te viste. Todo lo que viviste, 3 años viviendo con el Señor, ¿y lo traicionas de esta manera?
Pero con el tiempo me di cuenta de que esta misma actitud de conocer la palabra, de entender el amor, la grandeza de Dios, a pesar de eso, yo también le di la espalda. Yo también deseché su palabra. Yo también, al enfrentar dificultades, retos, tentaciones, dudas, yo también no lo escuché, lo ignoré y seguí mi propio camino. Pero también como a Pedro, Dios nos reconcilia. Dios buscó a Pedro, Jesús buscó a Pedro y lo reconcilió y le dijo, ¿me amas? Yo creo que es ese amor mutuo, porque seguramente lo dijo con mucho amor nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tus errores no son tu valor. Tú eres valioso para mí. Sigue adelante. Cuando se presentó con esta mujer prostituta y le dijo, ¿quién te acusa? Yo tampoco te acuso, vete y no peques más. La restauró. El valor de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no viene de su desempeño. No viene de tu éxito, de tu reconocimiento de los demás. Viene del amor del Padre. Por eso, no sé si has leído la palabra donde dice, con amor eterno te he amado. Y por tanto, porque te amo, te he prolongado mi misericordia. Eres valiosa, eres valioso. Necesitas verte de esta manera. Cuando sabes que vales, no mendigas amor. ¿Escuchaste? No mendigas aprobación de los demás, no la necesitas. Porque hay alguien poderoso, grandioso, eterno, que tiene todo el amor para ti. Y te ayuda a darte valor a ti mismo y a escoger lo mejor. Escoge lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? El amor de Dios. El amor de Dios no se compara con el amor de ninguna mujer, con el amor de ningún hombre. Elige el amor del Señor y Él va a guiar tu camino por el camino correcto. ¿Estás conmigo? Otra manera, como la palabra, ahora sí lo dije bien, aumenta nuestra fe, es transformando nuestro propósito. Crees que tienes un propósito, pero en realidad tú no eres tu carrera, tú no eres tus habilidades, tú no eres tus aptitudes, tú no eres la cantidad de recursos que tengas, tú no eres eso. A veces creemos que somos esto, pero alguien dijo alguna vez, hay algo peor que morir. Hay algo peor que morir. Y esto es llegar al final de tu vida y descubrir que nunca viviste para aquello para lo que fuiste creado. El famoso, ya fallecido pastor, autor y predicador Miles Monroe hablaba mucho del reino. Y él decía que uno de los lugares más ricos de la tierra son los cementerios. Los cementerios son los lugares más ricos de la tierra porque allí están enterrados grandes sueños, muchísimas capacidades, un potencial enorme, pero nunca fueron aprovechados, nunca fueron perseguidos porque las personas no descubrieron su propósito para perseguirlo. El propósito responde a la pregunta, ¿y para qué estoy aquí en la tierra? Dios te ha dado estos dones, talentos, habilidades. Eres una persona única. ¿Sabes que no hay nadie igual que tú? Nadie, no existe. Aunque sean gemelos, hay muchísima diferencia en la manera de pensar, en su personalidad. Hay tanta diferencia. Y Dios también ha puesto en ti sueños, deseos, anhelos. Estos no son gratis. También esto los planta Dios. Jesús les decía a sus discípulos, vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y lo estaba usando en un lenguaje que ellos entendieran. Pero lo que tenemos que hacer tú y yo es decir, Señor, todas estas habilidades, todos estos sueños, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo puedo cumplir mi propósito? Muéstrame, enséñame ese propósito. Porque así como los discípulos encontraron que tenían un llamado para predicar el evangelio, dedicando sus vidas a esto,
No quiere decir que tú tienes que ser pastor, predicador o misionero. Significa que tienes que identificar qué te ha dado Dios, aún en tu corazón, qué pasión, qué llamado ha puesto Dios en ti, para que le digas: Señor, ¿y cómo uso esto para tu propósito? ¿Cómo puedo, Señor, lograr el propósito de mi vida con esto que me diste? Y Él quiere caminarlo contigo, porque Él es el que te va a ayudar y Él te va a guiar a lograrlo. Cuando no entendemos cuál es nuestro propósito, ¿sabes qué pasa? Empezamos a compararnos. Es que tal persona está logrando eso, como yo quisiera. Y está bien el decir: yo quiero lograr tener el éxito, pero a lo mejor estás deseando el propósito de alguien más y no estás logrando o deseando tu propio propósito. Más bien tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me has dado estas habilidades? ¿Para qué me plantaste en este país? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y empiezas esta conversación con Dios y empiezas a descubrir la dimensión de este reino espiritual que tiene un plan para tu vida. ¿Cuál es mi propósito, Señor? No quiero compararme. No quiero desear lo que otros tienen, porque eso no es para mí. Yo quiero desear lo que tú tienes para mí. Le has dicho al Señor: ¿cuál es mi propósito? Enséñame, muéstrame, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Y cuando sepas cuál es tu propósito, créeme, aunque alguien te diga: no vas a llegar, aunque alguien te diga: ya es muy tarde para ti, no tienes las capacidades, no te preocupes, no te va a afectar para nada, porque tú sabes que Dios te lo dio, que Dios lo plantó en ti. Así que peleas esa batalla de la fe. Cuando tú tienes algo que sabes que viene de Dios, no hay fuerza en el mundo que te pueda detener, porque Dios está contigo. ¿Me escuchas? ¿Lo entiendes? Ok, por último, porque no tenemos más tiempo, la palabra de Dios aumenta tu fe cuando tu fe transforma tu capacidad. Porque hay una capacidad que Dios te ha dado también y que tú la puedes aprender a conocer. Esa capacidad viene de su Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús, como te platiqué antes, no tan solo les hablaba, sino que les demostraba: miren, hay este poder que Dios ha preparado para nosotros, para que operemos su voluntad, para que deshagamos las obras del maligno y le demos la gloria a Dios. El verso base o que nos inspiró para abrir I-61 es Isaías 61, y ahí nos habla de: el Espíritu Santo ha venido sobre mí con el propósito nos ha dado esta capacidad para lograr el propósito de Dios. Y este es el propósito de Dios: para predicar el Evangelio a los que están afligidos, a los abatidos, para abrir la prisión que estamos aquí, y aquí estamos emprisionados. Y esa es la voluntad de Dios: ayudar a Dios a sacar a las personas de la prisión espiritual, emocional que tienen en sus vidas, y que le puedan conocer a Él. Esa es nuestra misión y esa es la capacidad. Y les demostró la capacidad a los discípulos cuando les dijo: ahora vayan ustedes. Y regresaban los discípulos y le decían: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros, admirados del poder que Dios les había dado. Hay iglesias que predican: no, eso era antes. Hay iglesias que dicen: ya, eso era del poder nada más de los apóstoles, pero no de la iglesia. Pero yo te quiero decir que el mismo poder que hubo en los apóstoles hay en una iglesia. Pero lo importante aquí es que escuches a la fuente de ese poder, al propósito de ese poder. No es para dar shows, no es para cumplir propósitos personales, no es para compararte a ver quién es más espiritual, quién tiene más poder. Es para glorificar el nombre de Dios, para sanar a un mundo necesitado que necesita escuchar la buena nueva, porque viven en este universo engañoso, engañados por las mentiras del enemigo. Así que
Yo te quiero decir que hay poder en tu vida. Hay poder en tu vida para que enfrentes el temor. ¿Cuántas veces llega el temor a tu vida y te tiene emprisionada? ¿Cuántas veces tiene la ansiedad cautivada tu vida? ¿Cuántas veces estas dudas y esas inseguridades te inmovilizan? Dios no quiere que vivas allí. No es lugar para un hijo de Dios. Un hijo de Dios renueva su mente, transforma sus pensamientos, transforma sus emociones con la realidad de la palabra de Dios. Así que tu fe puede seguir siendo transformada si tú lo permites. Cambiando tu identidad, recordándote que eres un hijo del Rey, que eres amado por el Padre, que Él está contigo, que tienes un propósito y un llamado en la vida, y Dios espera que lo persigas, que lo busques y le preguntes: Señor, voy por buen camino, enséñame, ábreme las puertas, dame fuerzas cuando siento que menguan, que se debilitan, y creyendo que Dios puede a través de ti hacer la diferencia aquí en la tierra. Así que yo te quiero invitar hoy a que fortalezcas esta fe, a que entres en la plenitud del reino que Dios tiene para tu vida. Y esa respuesta está en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te quiero invitar a que oremos juntos. Bendito Señor, te damos tantas gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes un plan precioso para cada uno de nosotros, porque nos recuerda tu palabra lo especiales que somos, lo valiosos que somos delante de tus ojos, Señor. Te pido que abras nuestros ojos, que ilumines, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para poder ver cuál es el gran llamado que tenemos y cuál es el poder que opera a través de cada uno de nosotros, los que hemos creído. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.